mesero se acercó a una millonaria y le dijo que no viajara con su esposo. A la mañana siguiente, había un auto de lujo cerca de su casa. Valeria Montalvo sostenía su copa de vino con delicadeza, observando cómo la luz tenue del lujoso restaurante se reflejaba en el cristal. La elegancia del lugar era casi abrumadora. Mesas impecablemente vestidas con manteles blancos, candelabros centelleantes y un pianista tocando suavemente al fondo. Todo parecía sacado de una postal perfecta, un escenario digno de la vida que ella y su esposo Emiliano proyectaban al mundo. A los ojos de la alta sociedad, eran el epítome de la perfección. Él, un empresario carismático y exitoso, con un don natural para el encanto, y ella, la esposa ideal, sofisticada, reservada y siempre impecable. Sin embargo, esa noche, mientras Emiliano hablaba con entusiasmo sobre su última adquisición empresarial, Valeria no podía evitar una sensación de inquietud que crecía en su pecho. Había algo en su tono, en la manera en que evitaba mirarla directamente a los ojos, que hacía que sus palabras sonaran vacías, casi mecánicas. ¿Todo bien, amor?, preguntó Emiliano de repente, inclinándose ligeramente hacia ella con esa sonrisa suya que, aunque encantadora, parecía ensayada. Valeria sonrió automáticamente, como si su rostro estuviera programado para hacerlo. «Sí, claro», respondió, aunque una pequeña nube de dudas comenzaba a formarse en su mente. Desvió la mirada hacia la copa de vino en sus manos, intentando no dejar que Emiliano notara su incomodidad. «Me alegra escuchar eso», continuó Emiliano, mientras tomaba un sorbo de su bebida y luego señalaba al mesero para que trajera el siguiente plato. «Por cierto, estaba pensando en algo diferente para este fin de semana. Quiero que me acompañes en un viaje de negocios. Es un destino algo exótico, pero creo que te encantará. Salimos el sábado temprano». Las palabras de Emiliano cayeron como una piedra en el silencio. Valeria levantó la mirada, sorprendida por la súbita sugerencia. «¿Un viaje? ¿Tan de repente?», preguntó, tratando de sonar casual, aunque su tono traicionaba una ligera preocupación. «Sí, surgió algo de último momento», explicó Emiliano, agitando la mano como si fuera un detalle menor. «Ya sabes cómo son estas cosas en los negocios, pero estoy seguro de que lo disfrutaremos. Será bueno para nosotros». Valeria intentó sonreír nuevamente, pero la incomodidad en su pecho se hizo más fuerte. Emiliano siempre era espontáneo, pero había algo extraño en la manera en que hablaba del viaje. Era como si estuviera ocultando algo, aunque no tenía pruebas para respaldar esa sensación. Decidió no insistir más por el momento, prefiriendo no arruinar la velada. Poco después, Emiliano se levantó de la mesa para atender una llamada telefónica, dejándola sola por unos minutos. Valeria suspiró, permitiéndose un breve momento de relajación mientras observaba el elegante restaurante. Los demás comensales reían, charlaban animadamente y brindaban, pero ella no podía evitar sentirse distante, como si estuviera viendo todo a través de un cristal. De repente, algo captó su atención. Un joven garzón se acercaba a su mesa con pasos rápidos pero inseguros. Era alto, delgado, con el rostro ligeramente pálido y los ojos llenos de inquietud. Cuando llegó a su lado, se inclinó discretamente hacia ella, y en un susurro apenas audible dijo: «Por favor, señora Montalvo, no viaje con su esposo. Su vida podría estar en peligro». Valeria se quedó helada. Su corazón dio un vuelco, y por un momento pensó que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?», preguntó en un tono bajo pero firme, mirando al joven con incredulidad. «No puedo explicarle todo ahora, pero por favor, confíe en mí», insistió el garzón, con una mirada que parecía implorarle que tomara en serio sus palabras. «No viaje. Su esposo no es quien usted cree», antes de que Valeria pudiera reaccionar o exigir más detalles. Otro mesero apareció y lo apartó rápidamente. «Cristian, ¿qué estás haciendo? No molestes a los clientes», dijo el hombre, mirándolo con severidad. «Lo siento», murmuró Cristian, lanzándole una última mirada a Valeria antes de retirarse. Sus ojos seguían cargados de urgencia, pero desapareció entre las mesas antes de que ella pudiera detenerlo. Cuando Emiliano regresó a la mesa, Valeria estaba todavía procesando lo ocurrido. Ocultó su desconcierto tras una máscara de serenidad, fingiendo que todo estaba normal. «¿Todo bien?», preguntó Emiliano mientras tomaba asiento.
Perfectamente, respondió ella. Aunque su mente seguía dando vueltas alrededor de las palabras del garzón, no viaje con su esposo, su vida podría estar en peligro. Era absurdo, irracional, y sin embargo, había algo en la manera en que lo dijo que hizo que no pudiera descartarlo tan fácilmente. Esa noche, mientras se deslizaba bajo las sábanas junto a Emiliano, Valeria no podía dormir. Sus pensamientos regresaban una y otra vez al rostro de Christian, a su tono preocupado y a las palabras que parecían una advertencia desesperada. Algo no estaba bien, y aunque quería ignorarlo, no podía. A la mañana siguiente, mientras observaba desde la ventana de su habitación, un auto negro estacionado cerca de su mansión llamó su atención. Dentro, para su sorpresa, estaba Christian, el mismo joven del restaurante. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué la estaba buscando? El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo estaba a punto de cambiar en su vida, pero no tenía idea de hasta qué punto. Valeria no podía apartar la vista del auto negro estacionado frente a su mansión. Desde la ventana de su habitación, veía claramente al joven que había alterado su noche, Christian, el garzón que le había lanzado aquella advertencia tan desconcertante. Él estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos firmemente apoyadas sobre el volante, como si dudara entre quedarse o irse. A pesar de la distancia, Valeria podía sentir la tensión que emanaba de su figura. Su primer instinto fue ignorarlo. Después de todo, no tenía por qué dar importancia a las palabras de un desconocido, pero esa inquietud que la había acompañado toda la noche no la dejaba en paz. Algo en los ojos de Christian, en la urgencia de su voz, había hecho que sus palabras se quedaran grabadas en su mente como una advertencia imposible de ignorar. «¿Qué haces ahí parada, amor?». La voz de Emiliano la hizo sobresaltarse. Él estaba detrás de ella, ajustándose los gemelos de la camisa mientras se preparaba para salir. Su sonrisa habitual estaba en su rostro, pero Valeria sintió una frialdad en su tono que antes no había notado. «Solo estaba observando el jardín», respondió rápidamente, forzando una sonrisa para ocultar su nerviosismo. «Está tan tranquilo esta mañana». Emiliano se acercó y, con un gesto casi automático, le dio un beso en la frente. «Hoy será un día ocupado. Regreso tarde. No me esperes para la cena», dijo antes de salir del dormitorio. Valeria observó cómo se alejaba por el pasillo, y cuando escuchó la puerta principal cerrarse, volvió a mirar hacia el auto. Christian seguía allí, impulsada por una mezcla de curiosidad y ansiedad. Valeria decidió actuar. Se puso un abrigo ligero, salió por la puerta trasera de la mansión y caminó hacia la calle, asegurándose de no ser vista por los empleados de la casa. Cuando llegó al auto, golpeó suavemente la ventanilla del conductor. Christian levantó la cabeza rápidamente, sorprendido. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Valeria en un tono bajo, pero firme. «Gracias por venir», respondió Christian, bajando la ventanilla. Su voz estaba cargada de sinceridad, pero también de preocupación. «Sé que esto es extraño, pero tenía que asegurarme de que usted me escuchara. Su esposo no es quien dice ser, y usted está en peligro. Por favor, déjeme explicarle». Valeria lo miró fijamente, evaluando cada palabra. Contra todo pronóstico, decidió darle una oportunidad. «Habla, pero que quede claro, no confío en ti». Christian asintió, y con un gesto, le indicó que subiera al auto. Valeria dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta del copiloto y se sentó. El interior del vehículo estaba impecable, pero en contraste con la opulencia a la que estaba acostumbrada, el ambiente era sencillo, casi austero. «Escuche, señora Montalvo, llevo años investigando a Emiliano», comenzó Christian, sosteniendo un maletín que estaba en el asiento trasero. «Su esposo no solo está involucrado en negocios ilícitos, sino que también ha usado su nombre en transacciones sospechosas. Si algo sale mal, usted será la primera en ser incriminada». Valeria sintió como un escalofrío recorría su espalda. «¿Por qué debería creerte? No tienes pruebas de lo que dices». Christian abrió el maletín y sacó una carpeta llena de documentos. «Esto es solo una parte de lo que he encontrado», dijo mientras colocaba las hojas sobre el tablero. Valeria las tomó con cautela, leyendo rápidamente los encabezados: contratos falsificados, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero y actas firmadas con su nombre. Era como si estuviera viendo una película de terror en la que ella misma era la protagonista.
Esto no puede ser cierto, murmuró, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, pero las pruebas estaban ahí, frente a ella, y no podía ignorarlas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué tienes que ver con Emiliano? Christian la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. Eso no importa ahora. Lo único que necesita saber es que su esposo la está usando, y si no actúa pronto, será demasiado tarde. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Toda su vida había girado en torno a Emiliano, a la imagen que juntos proyectaban al mundo. Pero ahora, esa imagen perfecta se desmoronaba, revelando algo mucho más oscuro. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, devolviendo los documentos a Christian. Esto es demasiado. Lo entiendo, respondió él, guardando la carpeta de vuelta en el maletín. Pero por favor, sea cuidadosa. Emiliano no es alguien con quien se pueda jugar. Si decide enfrentarlo, tendrá que estar completamente preparada. Valeria asintió, sin saber qué más decir. Bajó del auto y regresó a la mansión, sintiendo cómo una nube de incertidumbre se cernía sobre ella esa noche. Mientras revisaba mentalmente todo lo que Christian le había dicho, tomó una decisión. Investigaría por su cuenta. Si había algo de verdad en esas acusaciones, no podía permitirse ser una víctima más de las mentiras de Emiliano. Esa noche, Valeria apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Christian resonaban en su mente. Su esposo la está usando. Las imágenes de los documentos que él le mostró parecían flotar frente a ella, amenazando con romper la fachada de su vida perfecta, por más que intentara convencerse de que todo podía ser una mentira. Algo en su interior le decía que debía tomar en serio esa advertencia. A la mañana siguiente, Emiliano salió temprano para asistir a una reunión, dándole a Valeria el espacio que necesitaba para procesar todo. Desde la ventana del dormitorio, vio cómo él abordaba su lujoso auto deportivo y desaparecía por la entrada principal de la mansión. Por un momento, consideró dejar todo como estaba, fingir que nada había cambiado, pero sabía que no podía. Tomó su bolso, se vistió con ropa sencilla y salió de la casa en silencio, sin avisar a los empleados. Caminó hasta la esquina de la calle, donde un auto negro estacionado esperaba con el motor encendido. Christian estaba dentro, exactamente como la última vez que lo había visto. Al verla acercarse, Christian bajó del auto y le abrió la puerta del copiloto. «Gracias por venir», dijo con un tono que mezclaba alivio y preocupación. «Si estoy aquí es porque necesito respuestas», replicó Valeria, entrando al auto con firmeza. «Si lo que dices es cierto, quiero pruebas más contundentes. No voy a arruinar mi vida por un desconocido que dice saber la verdad sobre mi esposo». Christian asintió, respetando su desconfianza. «Eso es justo, pero necesito que me escuche con la mente abierta. Todo lo que le voy a mostrar tiene fundamentos». Sacó de nuevo el maletín que había usado anteriormente y lo colocó entre ambos. Esta vez, además de documentos, también había fotografías y un dispositivo USB. «¿Qué es todo esto?», preguntó Valeria mientras Christian encendía una tablet para mostrarle un video. «Grabaciones, transacciones y pruebas de los movimientos de Emiliano», respondió él. «No solo está desviando dinero de su propia empresa, sino que también ha estado involucrado en negocios ilegales con personas muy peligrosas. Aquí hay un registro de una transferencia reciente que fue realizada usando su firma digital». Valeria tomó la tablet y comenzó a ver el video. Era una grabación de Emiliano en lo que parecía ser una reunión clandestina. Había otras personas en la habitación, todas vestidas de manera formal, pero sus gestos y palabras transmitían un aura de ilegalidad. Emiliano hablaba con confianza, mencionando cifras exorbitantes y planes que parecían demasiado turbios para hacer negocios legítimos. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Valeria, sintiendo cómo la incredulidad y el miedo comenzaban a apoderarse de ella. «Trabajo para una organización que investiga a individuos involucrados en crímenes financieros y corrupción», explicó Christian. «Tuve que infiltrarme en varios círculos para conseguir esta información, y Emiliano es uno de los objetivos principales. Pero hasta ahora no habíamos podido acercarnos lo suficiente. Por eso vine a ti. Tú eres la clave para exponerlo». Valeria dejó la tablet sobre su regazo, sintiendo cómo la magnitud de la situación comenzaba a aplastarla. «Esto es una locura»,
¿Qué esperas que haga con esta información? Si Emiliano realmente es peligroso, no puedo simplemente enfrentarlo. ¿Y si me lastima? ¿Y si me deja con toda la culpa de sus crímenes? Christian la miró con seriedad. Lo entiendo, y créeme, no estoy aquí para ponerte en peligro, pero si no haces nada, él se asegurará de que seas su coartada perfecta. Ya estás involucrada, aunque no lo sepas. Por eso quiero ayudarte, no puedo hacerlo solo. Valeria bajó la mirada, sintiéndose atrapada. Sabía que Christian tenía razón, pero aceptar esa verdad significaba admitir que toda su vida con Emiliano había sido una mentira. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, devolviéndole la tablet. Christian asintió, respetando su decisión. Tómate el tiempo que necesites, pero no tardes demasiado. Emiliano es inteligente, y si sospecha algo, se asegurará de que no puedas actuar contra él. Valeria salió del auto sin decir una palabra más. Caminó de regreso a la mansión, sintiendo cómo la incertidumbre la consumía. Sabía que no podía ignorar las pruebas, pero enfrentarse a Emiliano parecía una tarea imposible. Durante todo el día, intentó actuar con normalidad, pero su mente estaba en otro lugar. Cada sonrisa falsa que le ofrecía a los empleados de la casa era un recordatorio de la farsa en la que había estado viviendo. Esa noche, mientras Emiliano cenaba en el comedor principal, Valeria lo observaba desde el otro extremo de la mesa. Sus movimientos, su manera de hablar, todo parecía igual que siempre, pero ahora no podía evitar verlo con otros ojos. ¿Cuánto tiempo había estado ocultando sus secretos? ¿Había algo de verdad en el hombre que ella creía conocer? Cuando Emiliano terminó su comida, se levantó para despedirse. «Tengo que salir un rato. Hay algo que necesito atender en la oficina», dijo, dándole un beso en la mejilla. Valeria asintió, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que no podía seguir ignorando la situación. Si quería respuestas, tendría que empezar a buscarlas por sí misma. Esperó a que Emiliano se fuera, y luego fue directamente a su oficina personal, aunque había jurado no interferir en sus asuntos. Ahora no tenía otra opción. Abrió los cajones de su escritorio y comenzó a revisar papeles, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar lo que Christian había dicho. Después de unos minutos, encontró un sobre marcado como «Confidencial». Dentro, había documentos que mencionaban transacciones financieras y reuniones con nombres desconocidos. El corazón de Valeria se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. Todo parecía indicar que Christian estaba diciendo la verdad. Emiliano no era el hombre que ella había creído conocer. Valeria cerró el sobre con manos temblorosas. Los documentos que acababa de encontrar confirmaban lo que tanto temía. Christian no estaba mintiendo. Las transacciones bancarias, los nombres desconocidos y las cifras exorbitantes pintaban un cuadro claro de actividades ilícitas. Todo parecía cuidadosamente calculado, pero lo que más le inquietaba era ver su propio nombre en varios de los registros. Emiliano había usado su identidad sin que ella lo supiera. Se apoyó contra el escritorio, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. La mansión, el lujo, las apariencias, todo lo que había construido junto a Emiliano, ahora le parecía una farsa. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en una mentira? Más importante aún, ¿por qué Emiliano la había involucrado en algo tan peligroso? Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Valeria guardó los documentos en su bolso y salió de la oficina, asegurándose de que todo quedara tal como lo había encontrado. No podía permitir que Emiliano sospechara que estaba investigándolo. Subió rápidamente a su habitación, cerró la puerta con llave y extendió los papeles sobre la cama para examinarlos con más detalle. Entre los documentos encontró un itinerario de viaje para la próxima semana, con destino a un lugar llamado Montecalvo, un pequeño pueblo en Italia. Según el plan, Emiliano tenía una reunión con personas cuyo nombre estaba tachado en los papeles. Todo parecía indicar que este viaje era clave en sus negocios turbios. La idea de acompañarlo a ese lugar ahora le resultaba aterradora. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Revisó su teléfono y vio que era un número desconocido. «¿Encontraste algo?», decía el mensaje. Valeria supo de inmediato que era Christian. Aunque todavía desconfiaba de él, decidió responder. «Sí, tienes razón. Necesitamos hablar». Envió el mensaje y esperó,
con el corazón latiendo con fuerza. No pasaron más de 5 minutos antes de que su teléfono sonara. Era Christian. ¿Puedes hablar?, preguntó él en un tono cauteloso. Sí, Emiliano está fuera, respondió Valeria, manteniendo la voz baja. Encontré documentos en su oficina. Hay transacciones a mi nombre y un itinerario de viaje a Italia. Esto va mucho más lejos de lo que imaginaba. Sabía que lo encontrarías, dijo Christian, con un tono que mezclaba alivio y urgencia. Monte Calvo es uno de los puntos de encuentro más usados por sus socios. Si vas con él, estarás en el corazón de todo. Necesitamos actuar antes de ese viaje. Valeria sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Qué sugieres? No puedo simplemente enfrentarlo. Él es inteligente. Sabe cómo manipular todo. Lo sé, respondió Christian. Por eso debemos ser cuidadosos. Lo primero que tienes que hacer es no mostrarle que sospechas algo. Mantén la calma, como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, seguiré recopilando más pruebas. Si logramos desenmascararlo antes del viaje, evitaremos que te involucre más. Valeria respiró hondo, intentando calmarse. Está bien, pero prométeme que si esto se sale de control, me ayudarás a salir de esta situación. No quiero ser una víctima más. Te lo prometo, respondió Christian con firmeza. Estamos en esto juntos. Después de colgar, Valeria se quedó sentada en la cama, mirando los papeles que ahora parecían arder bajo su mirada. Todo esto era demasiado, pero sabía que no podía permitir que Emiliano destruyera su vida. Si él había jugado sucio, ella no dudaría en hacer lo mismo para protegerse. La tensión creció en los días siguientes. Valeria siguió el consejo de Christian y actuó con normalidad frente a Emiliano, aunque por dentro sentía que cada conversación era una batalla. Emiliano, como siempre, parecía encantador y despreocupado, pero sus frecuentes ausencias y llamadas misteriosas solo aumentaban las sospechas de Valeria. Una tarde, mientras Emiliano estaba en una reunión fuera de casa, Valeria recibió un paquete de parte de Christian. Dentro había una memoria USB y una nota que decía: «Esto es lo que necesitas para entender la magnitud de todo. Míralo con cuidado». Intrigada, conectó la memoria a su laptop y comenzó a revisar los archivos. Los videos y grabaciones de audio eran devastadores. Mostraban a Emiliano en reuniones con individuos de aspecto peligroso, negociando grandes sumas de dinero y discutiendo la manipulación de contratos. En uno de los videos, incluso mencionaba cómo usaría a su adorable esposa como coartada si las cosas se complicaban. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Emiliano no solo la estaba engañando, sino que también planeaba destruirla si era necesario. Esa noche, mientras Emiliano dormía tranquilamente a su lado, Valeria no podía dejar de mirarlo con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en esto? Pero ahora no tenía tiempo para lamentaciones. Tenía que actuar, y rápido. A la mañana siguiente, decidió confrontar a Christian cara a cara. Lo citó en un café discreto en el centro de la ciudad, asegurándose de que Emiliano no sospechara nada. Christian llegó puntual, con su siempre presente maletín. Su mirada reflejaba preocupación, pero también determinación. «Necesitamos un plan», dijo Valeria sin rodeos, mientras se sentaban en una mesa apartada. «He visto los videos. No hay duda de que Emiliano está detrás de todo, pero si intento enfrentarlo directamente, podría ser peligroso». Christian asintió. «Lo sé, por eso debemos ser inteligentes. La clave está en exponerlo antes de que tenga tiempo de reaccionar. Necesitamos pruebas irrefutables y un momento perfecto para presentarlas». Valeria lo miró fijamente, sintiendo que la gravedad de la situación se hacía más real con cada palabra. «Está bien, hagámoslo, pero si esto falla, quiero que me prometas que no me dejarás sola». Christian sostuvo su mirada. «No estás sola, Valeria. No permitiré que te pase nada». En ese momento, Valeria sintió que, por primera vez en días, tenía un aliado, pero sabía que el camino que estaban a punto de tomar sería peligroso y lleno de obstáculos. Valeria regresó a la mansión con una mezcla de determinación y ansiedad. Las palabras de Christian seguían resonando en su mente. La clave está en exponerlo antes de que tenga tiempo de reaccionar. Ahora sabía que cada movimiento debía ser calculado. Emiliano no era un hombre común. Su capacidad para manipular y encubrir lo convertía en alguien sumamente peligroso.
Esa tarde, mientras Emiliano estaba en otra de sus reuniones de negocios, Valeria se dirigió nuevamente a su oficina personal, esta vez, armada con la convicción de encontrar algo más concreto. Revisó cada cajón y archivo con una precisión meticulosa. Sabía que si Emiliano había dejado rastros, estarían bien escondidos. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, su mirada se posó en un compartimento secreto, que Emiliano solía presumir cuando quería impresionar a sus amigos. Era un pequeño panel en la parte trasera del escritorio, casi imperceptible a simple vista. Valeria, recordando cómo funcionaba, presionó un botón oculto en la base y observó cómo el panel se abría lentamente, revelando una caja de seguridad. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba adivinar la combinación. Emiliano siempre utilizaba números significativos para él, fechas importantes, aniversarios o incluso cifras relacionadas con sus negocios. Después de varios intentos fallidos, finalmente acertó. Era el día en que se habían conocido. La caja se abrió con un leve chasquido, y lo que encontró en su interior hizo que su sangre se helara. Había una carpeta gruesa, llena de documentos que detallaban transacciones multimillonarias, listas de socios con antecedentes sospechosos y, lo más inquietante, fotografías de Emiliano con figuras reconocidas del crimen organizado. También encontró un contrato que la implicaba directamente en una transacción reciente. Valeria sostuvo el contrato con manos temblorosas. Allí estaba su firma, perfecta, como si ella misma lo hubiera autorizado. Pero sabía que nunca había visto ese documento antes. Emiliano no solo estaba usando su nombre, sino que había falsificado su firma con una precisión aterradora. Cerró la caja rápidamente y guardó los documentos más comprometedores en su bolso. Sabía que no podía dejar nada que pudiera alertar a Emiliano sobre su descubrimiento. Justo cuando terminaba de reorganizar todo, escuchó el ruido de la puerta principal. Emiliano había regresado, con un movimiento rápido. Valeria apagó la luz de la oficina y salió al pasillo, fingiendo calma. Emiliano estaba en la sala, hablando por teléfono. Al verla, le sonrió y levantó una mano para indicarle que esperara. Ella aprovechó el momento para subir a su habitación, donde escondió los documentos en un compartimento secreto de su armario. Su mente trabajaba a toda velocidad. Cada vez tenía más claro que Emiliano no solo era un criminal, sino que estaba dispuesto a sacrificarla para protegerse. Esa noche, mientras cenaban juntos, Valeria intentó mantener la compostura. Emiliano, como siempre, parecía relajado y encantador, hablando de su próxima reunión en Montecalvo como si fuera una simple escapada de negocios. Pero ahora, cada palabra que salía de su boca sonaba como una mentira cuidadosamente elaborada. «Estoy pensando en llevarte a un lugar especial después de la reunión», dijo Emiliano, levantando su copa de vino. «Italia tiene paisajes hermosos. Sería un buen cambio para nosotros, ¿no crees?» Valeria sonrió débilmente, sintiendo cómo el peso de la farsa se hacía cada vez más insoportable. «Sí, suena maravilloso», respondió, aunque por dentro planeaba todo lo contrario. Sabía que no podía acompañarlo a ese viaje. Hacerlo significaría caminar directamente hacia una trampa. Al día siguiente, aprovechando que Emiliano estaría fuera durante varias horas, Valeria se reunió nuevamente con Christian en el mismo café discreto. Esta vez, llevaba consigo los documentos que había encontrado. Christian los examinó con cuidado, y mientras leía, su expresión se tornaba más sombría. «Esto es más grave de lo que imaginaba», dijo finalmente, colocando los papeles sobre la mesa. «Emiliano no solo está usando tu nombre, sino que también está involucrado en lavado de dinero a gran escala. Si este contrato se hace público, tú serás la principal sospechosa». Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hacemos entonces? No puedo permitir que él me arruine la vida de esta manera». Christian respiró hondo, como si estuviera evaluando sus opciones. «Necesitamos más pruebas, algo que lo conecte directamente con estos actos, sin dejar lugar a dudas. Pero también necesitamos un plan para protegerte. Si Emiliano sospecha de ti, podría volverse peligroso. ¿Y cómo sugieres que consiga esas pruebas?», preguntó Valeria frustrada. «Él es extremadamente cuidadoso». «Lo sé», respondió Christian, «pero los hombres como él siempre cometen errores. Si puedes acercarte a él lo suficiente, quizá consigas algo más, un mensaje, un correo, algo que podamos usar». Valeria asintió.
Aunque la idea de acercarse aún más a Emiliano le resultaba aterradora, sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Si quería salir de esta situación con su vida y su dignidad intactas, tendría que arriesgarlo todo. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Valeria revisó su teléfono y su computadora personal en busca de algo que pudiera incriminarlo. No encontró nada concreto, pero descubrió que Emiliano había reservado boletos de avión para Montecalvo y una habitación en un hotel de lujo. La fecha del viaje estaba cada vez más cerca, y con ella, el riesgo de que todo se saliera de control. Antes de dormir, Valeria envió un mensaje a Christian. «Tengo más información. Necesitamos hablar mañana». Sabía que el tiempo se estaba agotando y que, si quería vencer a Emiliano, tendría que actuar rápido y con precisión. Valeria se despertó temprano, con la cabeza aún llena de los planes y las ideas que había discutido con Christian. Sabía que el tiempo corría en su contra y que cada paso debía ser calculado con precisión. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a hacer algo más. Necesitaba confrontar a Emiliano, aunque fuera de forma indirecta, para medir su reacción. Si él mostraba algún signo de sospecha, podría confirmar que estaba en peligro inminente. Mientras bajaba las escaleras hacia el comedor, Emiliano ya estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Su aspecto relajado y confiado solo aumentaba la tensión en el pecho de Valeria. ¿Cómo podía actuar con tanta tranquilidad cuando estaba rodeado de secretos tan oscuros? «Buenos días, amor», dijo Emiliano con su típica sonrisa encantadora al verla. «Espero que hayas dormido bien. Hoy será un día largo para mí, pero estoy planeando algo especial para nosotros antes de nuestro viaje». Valeria sonrió débilmente mientras tomaba asiento frente a él. «Buenos días. Dormí bien, gracias», respondió, midiendo cada palabra. Luego, fingiendo desinterés, añadió: «Ya tienes todo listo para el viaje. Parece que será más importante de lo que pensaba». Emiliano levantó la mirada del periódico, sus ojos analizándola por un breve instante antes de volver a su lectura. «Por supuesto, todo está bajo control. Montecalvo es un lugar hermoso, y esta reunión será clave para algunos de mis proyectos, pero no quiero aburrirte con esos detalles». Valeria notó la manera en que evitaba profundizar en el tema. Lo que solo confirmaba sus sospechas, decidió seguir presionando, aunque con cuidado. «No me aburren tus proyectos, Emiliano. De hecho, me gustaría saber más sobre ellos. Últimamente siento que no sé mucho sobre lo que haces. Siempre estás ocupado, y parece que tienes muchos secretos». El ambiente en la habitación cambió sutilmente. Emiliano dejó el periódico a un lado y la miró con una mezcla de sorpresa y precaución. «Secretos, cariño. Todo lo que hago es para nosotros, para nuestra vida juntos. No tienes nada de qué preocuparte», dijo, su tono aparentemente tranquilo, pero con un matiz de defensiva. Valeria sostuvo su mirada, tratando de mantener la calma. «No digo que me preocupe, Emiliano. Solo siento que a veces estoy al margen de tu vida, como si no tuviera un papel importante en ella». Él se levantó de su asiento y caminó hacia ella, colocando suavemente una mano sobre su hombro. «Valeria, eres lo más importante para mí. Nunca dudes de eso. Si estoy ocupado es porque quiero asegurarme de que nunca te falte nada. Confía en mí». «¿Sí?». Las palabras de Emiliano eran suaves y reconfortantes, pero para Valeria sonaban vacías. Su intuición le decía que cada frase estaba cuidadosamente calculada para calmarla, para desviar cualquier sospecha. Sin embargo, no podía arriesgarse a mostrar más dudas. «Al menos no por ahora». «Claro, confío en ti», respondió finalmente, esbozando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Emiliano pareció relajarse al escuchar esas palabras, retomando su rutina matutina una vez que él salió de la mansión. Valeria sintió que podía respirar con más libertad. Sabía que había cruzado una línea peligrosa al confrontarlo, aunque fuera de manera sutil, pero también había aprendido algo valioso. Emiliano no toleraba ser cuestionado. Su reacción, aunque contenida, revelaba una incomodidad que Valeria no podía ignorar. Más tarde, ese mismo día, Valeria se reunió nuevamente con Christian en un lugar aún más discreto que el café habitual. Esta vez, Christian llevaba consigo una laptop y una carpeta adicional de documentos. «¿Qué pasó?», preguntó Christian, notando la tensión en el rostro de Valeria. «Lo confronté.
Aunque no directamente, respondió ella, sentándose frente a él. Quería ver cómo reaccionaba. Creo que sospecha algo, pero no lo demuestra abiertamente. Christian frunció el ceño. Eso no es bueno. Si él empieza a sospechar, podría cambiar sus planes o incluso actuar contra ti. Tenemos que acelerar las cosas. Valeria asintió. Encontré más documentos en su oficina. Hay un contrato en el que falsificó mi firma. También vi las reservas para Montecalvo. Todo apunta a que algo grande sucederá allí. Christian abrió su laptop y le mostró un mapa con varios puntos marcados en Montecalvo. Este lugar es un centro de operaciones para varios grupos criminales. Emiliano probablemente usará esta reunión para cerrar un trato importante, tal vez uno que lo libre de toda responsabilidad y te deje a ti como la única culpable. Valeria sintió un nudo en el estómago. Cada vez era más claro que Emiliano no solo era un criminal, sino que estaba dispuesto a destruirla para salvarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Necesitamos pruebas más sólidas, dijo Christian. Algo que lo conecte directamente con estos grupos. Podríamos intentar interceptar alguna de sus comunicaciones o incluso infiltrarnos en sus reuniones, pero será arriesgado. Haré lo que sea necesario. Respondió Valeria con determinación. No voy a dejar que él arruine mi vida. Christian la miró con admiración. Eres más fuerte de lo que piensas, Valeria. Vamos a lograr esto. Pero necesitas ser extremadamente cuidadosa. Emiliano no es el tipo de hombre que se detiene si siente que alguien lo amenaza. Mientras Valeria regresaba a casa esa noche, se sentía más decidida que nunca. Sabía que el camino que estaba tomando era peligroso, pero también sabía que no podía permitir que Emiliano continuara manipulándola. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida, aunque ese control fuera frágil y estuviera lleno de incertidumbre. Valeria sentía que los días pasaban como una carrera contra el tiempo. Cada movimiento debía ser medido, cada palabra calculada para no levantar sospechas en Emiliano. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Christian había demostrado ser un aliado valioso, pero aún quedaban muchas preguntas sin responder sobre él. ¿Por qué se había involucrado? ¿Qué lo impulsaba a arriesgarse tanto para desenmascarar a Emiliano? Esa tarde, mientras Emiliano asistía a otra de sus misteriosas reuniones, Valeria se reunió con Christian en el lugar habitual. Esta vez, llevaba consigo una lista de preguntas que necesitaba resolver antes de seguir confiando en él. Christian estaba esperándola con su laptop abierta y un café a medio terminar. Al verla llegar, cerró la computadora y le ofreció una leve sonrisa. «Parece que hoy tienes algo en mente», comentó mientras Valeria tomaba asiento frente a él. «Sí, necesito respuestas», dijo ella con firmeza. «Me has ayudado mucho, pero aún no sé por qué estás haciendo esto. ¿Qué te une a Emiliano? ¿Por qué estás tan decidido a exponerlo?» Christian bajó la mirada, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelarle. Después de unos segundos, suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Está bien, creo que mereces saber la verdad. Mi conexión con Emiliano es más personal de lo que imaginas». Valeria lo miró fijamente, intrigada pero también cautelosa. «¿Qué quieres decir?» Christian tomó un sorbo de café antes de continuar. «Emiliano es mi padre», confesó, sus palabras cayendo como una bomba. «O al menos biológicamente lo es. Nunca lo conocí realmente. Mi madre me crió sola, pero siempre supe que él era el hombre que la abandonó. Lo único que dejó atrás fue una suma de dinero y una promesa vacía de que algún día regresaría. Nunca lo hizo». Valeria sintió que el aire se volvía pesado. «¿Tu madre? ¿Ella nunca te habló de él?» Christian negó con la cabeza. «Muy poco. Solo me dijo que era un hombre poderoso, alguien que nunca aceptó sus responsabilidades. Cuando ella enfermó, traté de buscarlo, pero fue imposible. Emiliano había borrado todo rastro de su pasado. Mi madre murió sin que él supiera siquiera que existía. Desde entonces, decidí que algún día lo enfrentaría». Valeria estaba impactada. La revelación explicaba muchas cosas, pero también añadía un nivel de complejidad a su situación. «¿Esto es una venganza personal?», preguntó, tratando de entender sus verdaderas motivaciones. Christian la miró con seriedad. «Al principio sí. Quería arruinarlo, hacerle pagar por todo lo que le hizo a mi madre. Pero mientras investigaba, descubrí que no era solo un hombre que abandonó a su familia. Emiliano es un criminal peligroso.
alguien que no duda en destruir vidas para proteger su imperio. Cuando supe que tú estabas involucrada, supe que tenía que actuar. No mereces ser una víctima más de sus mentiras. Valeria sintió una mezcla de emociones, sorpresa, empatía y una creciente determinación de hacer justicia. No sé si estoy lista para enfrentar todo esto, pero no voy a dejar que Emiliano me destruya. Si él te abandonó, ¿qué no haría conmigo? Christian asintió. Por eso debemos ser cuidadosos. Emiliano es inteligente, pero todos los hombres como él tienen un punto débil: su arrogancia. Cree que nadie puede tocarlo, y eso es lo que usaremos en su contra. Los dos pasaron la siguiente hora revisando los documentos y planeando su próximo movimiento. Christian le mostró un registro de transacciones recientes que Emiliano había realizado usando cuentas en el extranjero. Esto es clave, explicó. Si logramos vincular estas transacciones a sus socios en Montecalvo, tendremos pruebas suficientes para exponerlo públicamente. ¿Y cómo hacemos eso sin que él lo descubra?, preguntó Valeria, consciente de los riesgos. Emiliano tiene una reunión importante mañana en su oficina principal, dijo Christian. Si podemos interceptar alguno de sus correos o documentos, podríamos encontrar lo que necesitamos. Será arriesgado, pero vale la pena intentarlo. Valeria se tomó un momento para considerar sus opciones. Cada vez estaba más claro que no había vuelta atrás. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Si tengo que arriesgarme para protegerme, lo haré. Christian sonrió levemente. Esa es la actitud que necesitamos. No estás sola en esto, Valeria. Vamos a salir de esto juntos. Esa noche, de regreso en la mansión, Valeria repasó mentalmente todo lo que Christian le había contado. La idea de que Emiliano tuviera un hijo del que nunca habló era perturbadora, pero también encajaba perfectamente con la imagen de un hombre que construía su vida sobre secretos y mentiras. Aunque no confiaba plenamente en Christian, sabía que necesitaba su ayuda para superar esta situación. Cuando Emiliano regresó a casa, Valeria lo recibió con una sonrisa que ocultaba su creciente determinación. «¿Cómo te fue en tu reunión?», preguntó, intentando sonar casual. «Todo salió como esperaba», respondió Emiliano mientras se servía un vaso de whisky. «Cada vez estamos más cerca de cerrar el trato en Montecalvo. Será un viaje inolvidable». Valeria asintió, conteniendo las palabras que quería decir. Por dentro, se prometió que haría todo lo posible para asegurarse de que ese viaje no fuera lo que Emiliano esperaba. Mientras se acostaba esa noche, Valeria sintió que algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer pasiva que aceptaba todo sin cuestionarlo. Ahora era una mujer decidida a luchar por su vida y su futuro. Sin importar los riesgos, Valeria despertó con un peso en el pecho, pero también con una claridad que no había sentido en días. El relato de Christian, sus propias sospechas y las pruebas que tenía en su poder eran suficientes para tomar una decisión. No iba a permitir que Emiliano destruyera su vida. Sabía que exponerse sería peligroso, pero quedarse de brazos cruzados lo era aún más. Mientras se arreglaba para la mañana, Emiliano la observaba desde el otro lado del dormitorio. «Hoy tendremos una cena con unos socios importantes», comentó con tono casual, ajustándose la corbata frente al espejo. «Es importante que estemos juntos. Siempre causamos una buena impresión». Valeria asintió, ocultando su incomodidad. «Claro, estaré lista», respondió, esforzándose por sonar natural. Emiliano sonrió y se inclinó para besarla en la mejilla antes de salir. El gesto, que antes le parecía reconfortante, ahora le resultaba vacío. En cuanto Emiliano se fue, Valeria tomó su bolso y salió de la mansión con la excusa de hacer algunas compras. En realidad, se dirigió directamente a encontrarse con Christian en un pequeño café alejado de las áreas concurridas. La cita de ese día no era como las anteriores. Valeria estaba lista para pasar de la planificación a la acción. Christian ya la esperaba en una mesa discreta, con su laptop y su habitual maletín. Cuando Valeria llegó, él notó inmediatamente el cambio en su actitud. «Parece que has tomado una decisión», dijo mientras le ofrecía un café. «Sí», respondió Valeria con firmeza. «Estoy lista. Haré lo que sea necesario para detener a Emiliano. Pero necesito saber que esto funcionará. No puedo dar un paso en falso». Christian asintió, comprendiendo su preocupación. «Entiendo lo que sientes, y créeme, cada detalle de este plan está calculado para minimizar los riesgos. Pero es crucial que mantengas la calma.
y sigas nuestras instrucciones al pie de la letra. Valeria tomó un sorbo de café, tratando de calmar sus nervios. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo conseguimos las pruebas que necesitamos? Christian abrió su laptop y mostró un mapa del edificio donde Emiliano tenía su oficina principal. Mañana, Emiliano estará en una reunión clave. Según mis fuentes, discutirá detalles finales sobre el trato en Montecalvo. Si podemos interceptar algún documento o grabar una conversación, tendremos pruebas contundentes para incriminarlo. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó Valeria, inclinándose hacia la pantalla. Tengo acceso a un contacto interno que nos puede ayudar, explicó Christian. Es alguien que ha trabajado con Emiliano, pero que está cansado de sus métodos. Nos proporcionará acceso temporal al sistema de cámaras de la oficina y a los correos electrónicos. Sin embargo, será un margen corto de tiempo. Necesitamos actuar rápido. Valeria respiró hondo, consciente de lo que esto significaba. ¿Qué necesitas que haga? Christian la miró con seriedad. Tú serás la distracción. Necesitamos que vayas a la oficina de Emiliano bajo algún pretexto creíble. Mientras estés allí, mi contacto y yo accederemos al sistema. Solo necesitas mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que podamos obtener lo que necesitamos. La idea de enfrentarse directamente a Emiliano en su territorio la hacía sentir vulnerable, pero sabía que no tenía otra opción. Está bien, dijo finalmente. Lo haré, pero si algo sale mal, no saldrá mal. La interrumpió Christian con determinación. He planeado esto con cuidado. Emiliano no sospechará nada si mantienes la calma. Esa noche, Valeria volvió a casa con el corazón acelerado. Emiliano estaba en el salón, revisando algunos documentos mientras tomaba un whisky. Cuando ella entró, levantó la vista y le dedicó una sonrisa. Llegaste justo a tiempo. Estaba pensando en lo bien que nos irá en el viaje. Montecalvo será una experiencia inolvidable para los dos. Valeria le devolvió la sonrisa, aunque su mente estaba en otro lugar. Espero que así sea, respondió, esforzándose por mantener un tono ligero. Sabía que Emiliano no podía sospechar nada, al menos no hasta que tuviera las pruebas en sus manos. A la mañana siguiente, Valeria se preparó para ejecutar el plan. Se vistió con uno de sus trajes más elegantes y llegó a la oficina de Emiliano bajo el pretexto de discutir algunos detalles sobre el viaje. Emiliano, sorprendido pero complacido por su visita, la recibió en su despacho con una sonrisa encantadora. «Qué agradable sorpresa», dijo mientras la invitaba a sentarse. «No esperaba verte aquí. Pensé que sería bueno acompañarte un rato», respondió Valeria, fingiendo interés en sus papeles. «Quiero entender mejor tu trabajo. Siempre hablas de tus proyectos. Pero siento que nunca estoy realmente involucrada». Emiliano pareció encantado con su respuesta. «Me alegra que quieras saber más», dijo mientras le mostraba algunos documentos superficiales, cuidadosamente seleccionados para no revelar nada comprometedor. Sin embargo, Valeria sabía que el verdadero propósito de su visita no era obtener información directamente de él, sino darle tiempo a Christian para actuar. Mientras Emiliano hablaba, Valeria notó un leve parpadeo en la pantalla de su computadora. Supo de inmediato que Christian y su contacto habían accedido al sistema. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la compostura, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano recibió una llamada que lo obligó a salir de la oficina por unos minutos. Valeria aprovechó el momento para enviar un mensaje a Christian. ¿Lo tienes? La respuesta llegó casi de inmediato. «Tenemos todo. Sal de ahí cuando puedas». Valeria respiró aliviada, sabiendo que habían logrado dar un paso crucial en su plan. Cuando Emiliano regresó, Valeria fingió revisar su reloj. «Debo irme. Solo quería pasar un rato contigo», dijo con una sonrisa. «Siempre es un placer verte», respondió Emiliano. Besándola en la mejilla antes de despedirse, Valeria salió de la oficina con una mezcla de nervios y satisfacción. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, pero por primera vez sentía que tenía la ventaja. Valeria regresó a la mansión con una mezcla de alivio y tensión. Habían logrado un paso importante al obtener acceso a los documentos y comunicaciones de Emiliano, pero el peso de lo que implicaba se sentía abrumador. No podía relajarse todavía. El verdadero desafío estaba por venir. Esa misma noche, Christian la contactó. «Lo conseguimos», dijo por teléfono, su voz llena de determinación.
Los archivos que descargamos confirman todo, las transacciones ilícitas, los nombres de sus socios y, lo más importante, los planes de Emiliano para implicarte como su coartada. Ahora tenemos lo suficiente para detenerlo, pero necesitamos ser estratégicos. Valeria apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tan graves son los planes? ¿Qué pretendía hacer exactamente? Cristian hizo una pausa antes de responder. Según los correos, Emiliano planea cerrar un trato en Montecalvo que involucra una gran suma de dinero. Si algo sale mal, tiene todos los documentos necesarios para culparte a ti. Además, hay mensajes explícitos en los que se menciona tu nombre como la distracción perfecta. El estómago de Valeria se revolvió al escuchar esas palabras. Emiliano no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también estaba dispuesto a destruirla por completo si eso significaba protegerse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, tratando de mantener la calma. Exponerlo, respondió Cristian con firmeza. Pero no será suficiente con mostrar los documentos. Necesitamos un momento público, un escenario donde Emiliano no pueda escapar de las consecuencias, y para eso necesitamos aliados. Valeria frunció el ceño. ¿Aliados? ¿Quién querría ayudar en algo tan arriesgado? Cristian respiró hondo antes de responder. Hay personas en el círculo de Emiliano que están en su contra, incluso dentro de su propia empresa. He estado en contacto con alguien que podría estar dispuesto a testificar, pero necesita garantías. Emiliano es poderoso, y enfrentarlo no es algo que cualquiera haga sin apoyo. Valeria se tomó un momento para reflexionar. La idea de involucrar a más personas la ponía nerviosa, pero sabía que Cristian tenía razón. Emiliano no era un hombre que cayera fácilmente, y necesitarían más que documentos para derrotarlo. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Quién es esa persona y qué necesita para colaborar? Cristian explicó que su contacto era un ex socio de Emiliano, alguien que había trabajado con él en los primeros años de su carrera, pero que, tras un desacuerdo, había sido dejado de lado de manera injusta. Su nombre es Martín, dijo Cristian. Conoce muchos de los secretos de Emiliano, pero necesita protección. Sabe lo que Emiliano es capaz de hacer si se siente amenazado. ¿Cómo podemos garantizar su seguridad?, preguntó Valeria, preocupada. Ya estoy trabajando en eso, respondió Cristian. Pero primero necesitamos que te reúnas con él. Si tú, como víctima directa, le explicas la situación, será más fácil convencerlo de colaborar. Martín necesita ver que no está solo. Al día siguiente, Valeria y Cristian organizaron una reunión con Martín en un lugar discreto. El hombre, de unos 50 años, tenía una mirada cansada pero alerta, como alguien que había visto demasiado y confiaba poco. Al principio, se mostró escéptico ante las intenciones de Valeria, pero a medida que ella compartía su historia, su actitud comenzó a cambiar. Emiliano siempre fue así, dijo Martín después de escucharla. Ambicioso, manipulador y dispuesto a sacrificar a cualquiera para salirse con la suya. Cuando trabajé con él, lo vi destruir la vida de personas que lo consideraban un amigo. No me sorprende que esté intentando hacer lo mismo contigo. Por eso necesitamos tu ayuda, intervino Cristian. Con tu testimonio y las pruebas que tenemos, podemos exponerlo públicamente, pero entendemos los riesgos y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para protegerte. Martín los observó en silencio por un momento antes de asentir. Está bien. Si esto significa que Emiliano finalmente pagará por lo que ha hecho, estoy dispuesto a colaborar, pero tienen que ser rápidos. Emiliano no es un hombre al que se pueda subestimar. Con Martín a bordo, el plan comenzó a tomar forma. Cristian y Valeria decidieron que el mejor momento para exponer a Emiliano sería durante la gala que él mismo había organizado para celebrar un supuesto nuevo acuerdo empresarial, el evento al que asistirían importantes figuras de negocios y la prensa. Era el escenario perfecto para revelar la verdad. Emiliano nunca esperará un ataque en un lugar tan público, explicó Cristian mientras revisaban los detalles. Su arrogancia es su mayor debilidad. Cree que puede controlar todo, pero no podrá anticipar esto. Esa noche, Valeria regresó a la mansión con una mezcla de nervios y determinación. Emiliano estaba en el estudio, revisando documentos como de costumbre. Al verla entrar, levantó la vista y sonrió. «Estás hermosa esta noche», comentó, como si nada estuviera fuera de lugar. «Gracias», respondió Valeria con una sonrisa que ocultaba la tormenta en su interior. Sabía que estaba jugando un juego peligroso.
pero también sabía que no tenía otra opción. Emiliano no podía seguir destruyendo vidas impunemente, y ella estaba decidida a detenerlo, mientras se preparaba para dormir. Valeria revisó mentalmente todos los pasos del plan. Sabía que cualquier error podía ser fatal, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Con cada día que pasaba, se acercaban más al enfrentamiento final, y ella estaba lista para enfrentarlo, sin importar el costo. El sol apenas comenzaba a salir cuando Emiliano dejó la mansión para atender una reunión matutina en su oficina principal. Valeria, observándolo desde la ventana de su habitación, se permitió un momento de calma. Sabía que las horas que venían serían cruciales para ejecutar su plan. Ya no había espacio para la duda ni el error. Después de asegurarse de que Emiliano había salido, Valeria contactó a Christian. «Está fuera», le dijo al teléfono. «Tenemos tiempo para revisar los detalles antes de la gala». «¿Dónde nos vemos?». Christian le indicó un pequeño apartamento que usaba como base temporal para su trabajo. Cuando Valeria llegó, lo encontró frente a una pizarra blanca llena de notas, fechas y diagramas. Martín estaba sentado en un rincón, hojeando algunos papeles con expresión pensativa. «Bien, estamos todos», dijo Christian, cerrando la puerta detrás de Valeria. «Hoy afinamos los últimos detalles. No podemos permitirnos sorpresas esta noche». Valeria asintió, tomando asiento junto a Martín. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», preguntó, mirando a Christian con seriedad. «Lo estará si seguimos el plan», respondió él con confianza. «La gala será el escenario perfecto. Estarán presentes varios de los socios de Emiliano, además de la prensa. Nuestro objetivo es exponerlo frente a todos ellos». Christian comenzó a detallar los pasos. La primera fase del plan consistía en que Martín contactara discretamente a algunos de los invitados clave para advertirles sobre los negocios turbios de Emiliano. La segunda fase sería la presentación de las pruebas recopiladas, documentos, grabaciones y correos electrónicos que incriminaban directamente a Emiliano en actividades ilegales. Por último, Christian tenía preparado un enlace en vivo con un periodista confiable que publicaría todo en tiempo real. Una vez que la información esté en línea, Emiliano no tendrá forma de controlarla, explicó Christian. El impacto será inmediato, y sus aliados lo abandonarán para protegerse. Valeria escuchó con atención, pero no pudo evitar expresar sus preocupaciones. ¿Y si Emiliano sospecha algo antes de que podamos actuar? Es astuto, podría darse cuenta. Christian la miró con seriedad. Por eso es crucial que tú mantengas las apariencias esta noche. Emiliano confía en ti. No debes darle ninguna razón para pensar que estás involucrada en esto. Valeria respiró hondo. Sabía que el peso del plan recaía en gran medida sobre ella, pero estaba dispuesta a soportarlo. «Está bien, haré lo que sea necesario», dijo finalmente, mientras continuaban afinando los detalles. Martín compartió algunos de sus propios temores. Emiliano no es solo un hombre de negocios, tiene conexiones con personas peligrosas. Si esto no sale bien, podríamos estar en peligro todos. Christian asintió, reconociendo el riesgo. «Lo sé, pero hemos tomado medidas para protegernos. Además, una vez que esta información esté en manos de la prensa, será más difícil para Emiliano actuar contra nosotros sin levantar sospechas». Después de varias horas de planificación, Valeria regresó a la mansión para prepararse para la gala. Mientras se vestía, sus pensamientos se dividían entre el miedo y la determinación. Recordó los momentos felices que alguna vez compartió con Emiliano, pero esos recuerdos ahora parecían lejanos, casi irreales. El hombre con el que se había casado no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Cuando bajó las escaleras, Emiliano ya la esperaba, impecablemente vestido con un traje negro hecho a medida. «Te ves espectacular», dijo, acercándose para tomar su mano. «Esta noche será memorable, estoy seguro». Valeria sonrió débilmente. «Eso espero», respondió, ocultando la tormenta que se agitaba en su interior. Durante el trayecto hacia el lugar de la gala, Emiliano hablaba con entusiasmo sobre sus planes futuros, mientras Valeria apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba ocupada revisando cada paso del plan, anticipando posibles contratiempos. Sabía que cualquier error podría ser catastrófico. La gala se llevaba a cabo en un lujoso hotel del centro de la ciudad, con una vista impresionante de las luces urbanas. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de invitados que los saludaron con sonrisas y halagos. Emiliano,
siempre el hombre carismático, parecía disfrutar de la atención, mientras Valeria se esforzaba por mantener su fachada de esposa perfecta. En el interior del salón principal, Valeria se separó brevemente de Emiliano con el pretexto de saludar a algunos conocidos. Aprovechó el momento para enviar un mensaje rápido a Christian. «Estoy dentro. Todo según lo planeado». La respuesta llegó casi al instante. «Perfecto. Mantén tu posición. Nosotros nos encargaremos del resto». Mientras Emiliano conversaba animadamente con un grupo de socios, Christian y Martín trabajaban tras bastidores para asegurarse de que todo estuviera listo. Habían preparado un video con las pruebas más contundentes, diseñado para proyectarse en las pantallas del salón principal en el momento adecuado. Valeria observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. Cada sonrisa y cada palabra que intercambiaba con los invitados eran un acto de equilibrio, un intento de mantener la calma mientras el plan se desarrollaba. Sabía que Emiliano confiaba en su capacidad para ser discreta, y esa confianza era su mejor arma. Finalmente, llegó el momento. Christian envió un mensaje a Valeria. «Todo listo. El video se proyectará en 5 minutos. Mantente cerca de Emiliano». Valeria se acercó a su esposo, quien estaba en medio de un brindis con sus socios. «Disculpa, amor», dijo, colocando suavemente una mano en su brazo. «¿Puedo robarte un momento?» Emiliano la miró con curiosidad, pero asintió. «Claro. ¿Qué pasa?» Valeria apenas tuvo tiempo de responder antes de que las luces del salón se atenuaran y las pantallas gigantes comenzaran a reproducir el video. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio tenso, mientras las imágenes y documentos aparecían en pantalla, revelando los secretos más oscuros de Emiliano. La reacción de Emiliano fue inmediata. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira en cuestión de segundos. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró. Mirando a su alrededor en busca de respuestas, Valeria mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía cómo la tensión crecía. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y que esa noche sería decisiva para ambos. El salón, que apenas unos minutos antes estaba lleno de risas y conversaciones animadas, ahora estaba envuelto en un silencio ensordecedor. Las imágenes en las pantallas hablaban por sí mismas. Contratos falsificados, transferencias millonarias a cuentas offshore, reuniones con figuras reconocidas del crimen organizado y, lo más devastador, menciones explícitas al nombre de Valeria como una coartada premeditada. Valeria permaneció junto a Emiliano, sintiendo cómo cada segundo que pasaba tensaba más el ambiente. Su esposo, siempre tan carismático y controlado, ahora estaba visiblemente alterado. Su mandíbula estaba rígida y sus ojos, que solían irradiar confianza, ahora mostraban un destello de pánico. Sabía que estaba atrapado. «¿Quién hizo esto?», murmuró Emiliano en un tono bajo, casi inaudible. Su voz estaba cargada de furia contenida. Sus socios, que antes lo rodeaban con admiración, ahora lo observaban con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Valeria no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra que dijera podría delatar su participación. En cambio, mantuvo su expresión neutral, como si también estuviera sorprendida por lo que veía. «No lo sé», dijo finalmente, esforzándose por sonar genuinamente confundida. «Pero parece grave». En ese momento, una figura conocida apareció entre la multitud. Martín, con paso firme y un semblante decidido, se acercó al podio principal del salón. Los murmullos comenzaron a intensificarse, mientras los invitados reconocían su rostro. Martín, un ex socio de Emiliano, era conocido en el círculo empresarial, pero su inesperada aparición en la gala dejó a muchos perplejos. «Señoras y señores», dijo Martín. Tomando el micrófono, su voz resonó en el salón, firme y clara. «Lo que acaban de ver es solo una parte de lo que este hombre, Emiliano Montalvo, ha estado haciendo durante años. Yo fui uno de los que trabajaron a su lado, y puedo decirles con certeza que lo que vieron es real. Emiliano ha construido su imperio sobre mentiras, engaños y delitos». Los invitados comenzaron a hablar en voz baja, susurrando teorías y comentarios incrédulos. Emiliano, ahora fuera de sí, avanzó hacia el podio. «Esto es una farsa», exclamó, señalando a Martín. «Tú eres un resentido que no soporta mi éxito. Esto es un ataque personal». Martín no se inmutó. «Un ataque personal, las pruebas están ahí, los contratos, las transacciones,
las grabaciones. También vas a negar que utilizaste el nombre de tu esposa para encubrir tus crímenes. La mención de Valeria hizo que todos los ojos se posaran sobre ella. Emiliano, intentando recuperar el control de la situación, giró hacia su esposa. Valeria, sabes que esto no es cierto. Diles que no tienes nada que ver con esto. Valeria sintió que el peso de las miradas era casi insoportable, pero sabía que este era el momento para actuar. Respiró hondo y, con una calma que no sabía que poseía, respondió: No puedo decir eso. Emiliano, he visto los documentos. He visto cómo usaste mi nombre sin mi consentimiento. No sé quién eres realmente. La reacción de Emiliano fue inmediata. Su rostro se contrajo en una expresión de incredulidad y traición. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás de su lado? Valeria lo miró directamente a los ojos. Estoy del lado de la verdad. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando sé lo que has hecho. El salón explotó en murmullos. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar lo que claramente era un escándalo en desarrollo. Emiliano, rodeado por su propia red de mentiras, intentó desesperadamente controlar la narrativa. Todo esto es un montaje, dijo, señalando a Martín y luego a Valeria. No tienen pruebas reales. Pero en ese momento, Cristian, quien había permanecido entre la multitud, tomó el control, subió al escenario y conectó su laptop al sistema de proyección. Si alguien aún tiene dudas, aquí hay más pruebas, dijo, reproduciendo un video en el que Emiliano discutía abiertamente su estrategia para desviar dinero y culpar a Valeria en caso de que algo saliera mal. El impacto fue inmediato. Los invitados comenzaron a gritar preguntas, exigiendo explicaciones. Algunos socios de Emiliano se apresuraron a salir del salón, claramente queriendo distanciarse del escándalo. Otros se quedaron, observando con expresiones de disgusto y decepción. Valeria, aunque temblaba por dentro, se mantuvo firme. Sabía que este era el comienzo del fin para Emiliano, pero también sabía que no sería fácil. Emiliano, enfurecido, intentó acercarse a ella, pero varios miembros de seguridad intervinieron, deteniéndolo antes de que pudiera hacer algo. «Esto no termina aquí», gritó Emiliano mientras era escoltado fuera del salón. «Todos ustedes pagarán por esto». Valeria lo observó mientras se lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo lo que Emiliano había hecho, había sido una parte importante de su vida, pero ahora estaba claro que ese capítulo había llegado a su fin. Cristian se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto», le dijo con voz tranquila. «Ahora empieza la parte difícil, reconstruir tu vida». Valeria asintió, sabiendo que tenía razón. Aunque Emiliano había sido expuesto, todavía quedaban muchas heridas por sanar y muchas preguntas por responder, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de su destino. Las horas posteriores al escándalo en la gala transcurrieron en un torbellino de eventos. La noticia de las actividades ilegales de Emiliano Montalvo se esparció como fuego. Los medios de comunicación no tardaron en publicar titulares sensacionalistas, acompañados de imágenes del video incriminatorio. Los nombres de Emiliano y Valeria se convirtieron en tema de conversación en todo el país. Valeria, aún en shock por la intensidad de la noche, regresó a la mansión acompañada por Cristian. La casa, que antes se sentía como un símbolo de opulencia y estabilidad, ahora le parecía vacía y cargada de recuerdos de mentiras. Mientras caminaba por los pasillos, sentía que cada rincón guardaba secretos que nunca había querido ver. Cristian rompió el silencio al entrar en la sala principal. «Las autoridades ya están al tanto de todo. Con las pruebas que presentamos, es solo cuestión de tiempo antes de que Emiliano sea arrestado oficialmente», dijo, colocando su maletín sobre una mesa. Valeria asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. «¿Y qué pasa conmigo? Mi nombre está en esos contratos. ¿Qué me impide ser arrastrada junto con él?» Cristian se acercó, su expresión llena de comprensión. «Es cierto que Emiliano intentó incriminarte, pero las pruebas también muestran que lo hizo sin tu conocimiento. Además, Martín está dispuesto a testificar a tu favor. No tienes nada de qué preocuparte». Aunque las palabras de Cristian eran tranquilizadoras, Valeria no podía evitar sentir una sombra de incertidumbre. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo la fachada de un matrimonio perfecto, que ahora, enfrentarse a la realidad de ser independiente, la aterraba. «No sé qué viene después»,
admitió en voz baja, mirando las ventanas de la mansión que daban al amplio jardín. Lo que viene después es tu vida, Valeria, respondió Christian con suavidad. Por primera vez, tienes la oportunidad de decidir quién quieres ser, sin que Emiliano controle tus pasos. Las palabras de Christian resonaron profundamente en ella. Por años, su identidad había estado ligada a la de Emiliano. Había sido la esposa perfecta, la compañera que lo respaldaba en público mientras ignoraba las señales de que algo estaba mal. Ahora, esa identidad había desaparecido, y en su lugar quedaba un lienzo en blanco. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Martín. «Valeria, tengo que advertirte algo», dijo con un tono urgente. «Aunque Emiliano está atrapado, algunos de sus socios más cercanos podrían intentar protegerse. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que esto los afecte». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Crees que estoy en peligro?» «Es posible», admitió Martín. «Pero Christian y yo estamos trabajando para asegurarnos de que tengas protección. No podemos arriesgarnos a que te conviertas en un objetivo». Valeria agradeció la advertencia, aunque el miedo comenzó a instalarse en su mente. Sabía que desenmascarar a Emiliano no sería el final del camino. Sus aliados, quienes probablemente estaban igual de involucrados en sus negocios turbios, no se quedarían de brazos cruzados. Al día siguiente, mientras desayunaba en silencio, recibió otra noticia impactante. Emiliano había desaparecido. Según las autoridades, había logrado eludir la vigilancia durante la noche y ahora era un fugitivo. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Christian llegó a la mansión poco después con un semblante serio. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó al verla. Valeria asintió, su rostro pálido. «¿Cómo es posible que haya escapado? Pensé que lo tenían vigilado. Subestimaron su capacidad para manipular», respondió Christian con frustración. «Pero no te preocupes. La policía está rastreando cada uno de sus movimientos. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo encuentren». Sin embargo, Valeria no podía ignorar el creciente temor de que Emiliano pudiera intentar vengarse de ella. «Si Emiliano regresa, no sé qué podría hacer», confesó, su voz quebrándose ligeramente. Christian colocó una mano sobre su hombro, mirándola con seriedad. «No permitiré que te haga daño. Emiliano está desesperado, y eso lo hace peligroso, pero también lo hace descuidado. Lo encontraremos antes de que pueda acercarse a ti». Los días siguientes fueron un caos. Los medios seguían cubriendo el caso, y la imagen de Emiliano como un empresario respetado se había desmoronado por completo. Sus socios comenzaron a distanciarse públicamente de él, emitiendo comunicados en los que negaban cualquier implicación en sus crímenes. Mientras tanto, Valeria decidió tomar medidas para protegerse. Contrató seguridad privada y limitó sus salidas. Aunque odiaba sentirse prisionera en su propia casa, sabía que era necesario hasta que Emiliano fuera capturado. Finalmente, una semana después, llegó la noticia que todos estaban esperando. Emiliano había sido detenido en un intento de cruzar la frontera con documentos falsos. Las imágenes de su arresto se transmitieron en todos los canales de televisión, mostrando a un hombre que, aunque intentaba mantener su compostura, no podía ocultar su derrota. Valeria observó la transmisión desde la sala de estar, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque Emiliano había sido el autor de su propio desastre, no podía evitar lamentar lo que habían perdido, no solo su matrimonio, sino también las ilusiones que alguna vez había tenido sobre el hombre que creía conocer. Christian llegó poco después para compartir la noticia en persona. «Lo tenemos», dijo con una leve sonrisa. «Ahora sí es el fin para Emiliano». Valeria asintió, pero sus pensamientos seguían divididos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir su vida, pero este era el primer paso hacia un futuro más libre. Por primera vez, sentía que tenía el control de su destino. Los días posteriores al arresto de Emiliano fueron extraños para Valeria. Por primera vez en años, su vida ya no giraba en torno a él, ni a la necesidad de mantener una imagen perfecta. Sin embargo, ese vacío que había quedado era tan liberador como abrumador. Ahora debía decidir quién era y qué quería hacer con su vida. La mansión, aunque majestuosa, ya no le parecía un lugar cómodo. Cada rincón le recordaba la farsa en la que había vivido, las habitaciones llenas de muebles costosos,
las paredes adornadas con cuadros de artistas reconocidos y los jardines perfectamente cuidados eran símbolos de un pasado que ya no deseaba conservar. Necesito un nuevo comienzo, pensó mientras recorría la casa en silencio. Christian la visitaba con frecuencia para asegurarse de que estaba bien. Aunque el peligro inmediato había pasado con el arresto de Emiliano, sabía que el proceso judicial sería largo y complicado. Valeria seguía siendo una figura pública, y cada movimiento suyo estaba bajo el escrutinio de los medios. Una tarde, mientras tomaban café en el patio trasero de la mansión, Christian rompió el silencio. «He estado pensando», comenzó, mirando a Valeria con seriedad. «Ahora que Emiliano está fuera del panorama, ¿qué piensas hacer? ¿Seguirás viviendo aquí o tienes algo más en mente?» Valeria suspiró, dejando la taza sobre la mesa. «No estoy segura», admitió. «Esta casa me recuerda demasiado a él, a todo lo que representaba. Quiero dejar todo esto atrás, pero no sé por dónde empezar». Christian asintió, comprendiendo su dilema. «Tal vez sea el momento de encontrar algo que realmente te haga feliz. Algo que sea tuyo, no algo construido por Emiliano». Las palabras de Christian resonaron profundamente en Valeria. Durante años, su vida había girado en torno a las decisiones de Emiliano, a sus ambiciones y expectativas. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de elegir por sí misma. «Creo que lo primero será vender esta casa», dijo finalmente. «Quiero deshacerme de todo lo que me ate a ese pasado. Necesito un lugar nuevo, uno que pueda llamar mío». Christian sonrió levemente. «Esa es una buena idea. Si necesitas ayuda, estoy aquí». A medida que los días pasaban, Valeria comenzó a dar los primeros pasos para reconstruir su vida. Contrató a un equipo de agentes inmobiliarios para gestionar la venta de la mansión y comenzó a buscar una propiedad más modesta en una zona tranquila. Aunque la idea de dejar el lujo era intimidante, también era emocionante. Por primera vez, sentía que estaba tomando decisiones para sí misma. Mientras tanto, el caso contra Emiliano avanzaba rápidamente. Las pruebas presentadas por Christian y Martín eran contundentes, y las autoridades comenzaron a desmantelar la red de corrupción que Emiliano había construido. Varios de sus antiguos socios también fueron arrestados, lo que garantizaba que la influencia de Emiliano disminuyera significativamente. Una tarde, Valeria recibió una llamada inesperada de Martín. «Valeria, pensé que te interesaría saber que Emiliano ha intentado contactarte desde la prisión», le dijo, su tono lleno de cautela. Valeria se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quería?» «Dice que quiere explicarte su versión de los hechos. Pero sinceramente, no creo que valga la pena. Este hombre es un manipulador y probablemente solo esté buscando una forma de obtener tu simpatía». Valeria suspiró, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque había decidido dejar a Emiliano en el pasado, la idea de enfrentarlo nuevamente le producía un nudo en el estómago. «No creo que quiera escucharlo», respondió finalmente. «Ya he tenido suficientes mentiras de él». «Buena decisión», dijo Martín. «No le debes nada a ese hombre». Con esa resolución, Valeria cerró otro capítulo en su vida, aunque el proceso de dejar atrás su pasado no sería fácil. Estaba decidida a no permitir que Emiliano volviera a influir en sus decisiones. Christian continuaba siendo un apoyo constante, aunque su relación había comenzado como una alianza improbable. Con el tiempo, Valeria comenzó a verlo bajo una nueva luz. Su empatía, su lealtad y su determinación habían sido fundamentales para ayudarla a salir de la sombra de Emiliano. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Christian se detuvo de repente y la miró con seriedad. «Valeria, has cambiado mucho desde que nos conocimos. Ya no eres la misma mujer que vivía atrapada en esa mansión. Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado». Valeria sonrió, sintiendo un calor en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. «Gracias, Christian. No sé si habría tenido la fuerza para hacerlo sin ti». Christian negó con la cabeza. «La fuerza siempre estuvo en ti, Valeria. Yo solo te ayudé a verla». Ese momento marcó un nuevo inicio para ambos, aunque aún quedaban desafíos por delante. Valeria sabía que estaba en el camino correcto. Con cada decisión que tomaba, sentía que recuperaba un poco más de sí misma. Por primera vez en años, sentía que su vida le pertenecía. Valeria se despertó temprano esa mañana, con una energía que hacía tiempo no sentía. Mientras los rayos del sol iluminaban la habitación,
que ahora estaba despojada de los lujos innecesarios que una vez definieron su vida. Se sintió más ligera, como si finalmente hubiera comenzado a soltar el peso de su pasado. Habían pasado semanas desde el arresto de Emiliano, y la vida de Valeria estaba cambiando rápidamente. La mansión, ese símbolo de opulencia y engaño, había sido vendida a un empresario interesado en mantener su legado, pero para Valeria era simplemente un recordatorio del hombre que había manipulado su vida. Con el dinero de la venta, decidió invertir en una casa más pequeña, acogedora y situada en un tranquilo vecindario lejos de los círculos sociales que tanto había despreciado. Christian la ayudó con la mudanza. Aunque insistió en contratar un servicio profesional, él apareció en su puerta temprano en la mañana con una caja en las manos y una sonrisa en el rostro. «No podía dejarte hacer esto sola», dijo, bromeando mientras colocaba la caja en el suelo. «Gracias», respondió Valeria, riendo por primera vez en mucho tiempo. Tal vez no sea tan malo empezar de cero. Durante el día, mientras desempacaban, Valeria notó cómo el ambiente entre ellos se volvía más relajado, más íntimo. Christian había sido un pilar en los momentos más oscuros de su vida, y ahora, verlo allí, ayudándola a construir algo nuevo, llenaba su corazón de gratitud y algo más que no estaba lista para nombrar. Esa noche, después de una jornada agotadora, se sentaron en el pequeño pero acogedor comedor de la nueva casa. Christian había insistido en traer comida de un restaurante cercano, y mientras compartían una simple cena, Valeria no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había cambiado. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Christian de repente. Rompiendo el silencio, Valeria lo miró, sorprendida por la pregunta. Pensó por un momento antes de responder. «Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de quién era Emiliano realmente, de haber ignorado las señales. Pero también sé que, si no hubiera pasado por todo esto, nunca habría encontrado la fuerza para ser quien soy ahora». Christian asintió, con una expresión de admiración en su rostro. «Eso es lo que te hace diferente, Valeria. No solo sobreviviste, sino que decidiste reconstruirte. No todos tienen ese valor». El comentario la conmovió profundamente. Durante años, había vivido bajo las expectativas de otros, sin darse cuenta de cuánto había perdido de sí misma. Ahora, estaba decidida a no volver a ese lugar. Al día siguiente, Valeria asistió a una reunión clave con su abogado para discutir los detalles finales del proceso judicial contra Emiliano. Aunque las pruebas eran contundentes y la defensa de Emiliano apenas tenía argumentos, el juicio se había convertido en un espectáculo mediático. Cada vez que salía de la sala del tribunal, los periodistas la acosaban con preguntas. «¿Cómo se siente saber que su esposo la usó para cometer crímenes?», preguntó un reportero mientras ella salía del edificio una tarde. Valeria, ahora acostumbrada a este tipo de interrogantes, simplemente respondió: «Mi vida ya no está definida por lo que Emiliano hizo. Estoy enfocada en avanzar». Su respuesta, directa y segura, fue suficiente para silenciar a los medios por el momento. Mientras tanto, Christian continuaba trabajando para asegurarse de que Valeria estuviera protegida. Había comenzado a investigar los pocos aliados que Emiliano todavía tenía, asegurándose de que ninguno intentara vengarse. Aunque el proceso era lento, Christian era meticuloso y no dejaba cabos sueltos. Una noche, después de una larga jornada, Valeria se encontró reflexionando sobre su relación con Christian. Lo que había comenzado como una alianza inesperada, ahora se sentía como algo mucho más profundo. Él no solo había sido su apoyo, sino también su guía en los momentos más difíciles, y aunque todavía estaba en proceso de reconstruir su vida, no podía negar que Christian era una parte importante de ese nuevo capítulo. «Gracias por todo, Christian», le dijo una tarde mientras paseaban por un parque cercano. «No sé qué habría hecho sin ti». Christian sonrió, pero esta vez su expresión tenía un matiz de vulnerabilidad. «No tienes que agradecerme nada, Valeria. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Tal vez», respondió ella, deteniéndose para mirarlo directamente a los ojos. «Pero no todos habrían arriesgado tanto como tú lo hiciste. Significa mucho para mí». En ese momento, el silencio entre ellos fue elocuente. Las palabras no eran necesarias. Ambos sabían que algo había cambiado, y aunque ninguno lo dijo abiertamente, el lazo que habían formado era innegable. Con el juicio acercándose a su conclusión, Valeria comenzó a ver un futuro más claro para sí misma.
Ya no era la esposa que vivía a la sombra de Emiliano, ni la mujer atrapada en un matrimonio de apariencias. Era alguien que había enfrentado el abismo y había salido fortalecida, y aunque todavía quedaban retos por superar, por primera vez en años, sentía que podía enfrentarlos con valentía. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el pequeño balcón de su nueva casa, Valeria sonrió. Por primera vez, su vida era realmente suya, y aunque el camino había sido doloroso, estaba lista para caminarlo, sabiendo que cada paso la llevaba más cerca de la libertad que tanto había anhelado. El juicio de Emiliano se había convertido en uno de los eventos más mediáticos del año. Cada día, periodistas, analistas y curiosos llenaban los alrededores del tribunal, esperando nuevas revelaciones sobre el caso. Mientras tanto, Valeria, aunque aún perseguida por las cámaras y las preguntas incómodas, comenzaba a sentirse más fuerte. Cada paso que daba en el proceso judicial la alejaba más de las sombras de su pasado. En el tribunal, Emiliano seguía siendo el hombre que siempre había sido, encantador, calculador y seguro de sí mismo, vestido impecablemente y con su característica sonrisa arrogante. Intentaba proyectar una imagen de control absoluto, aunque las pruebas en su contra fueran abrumadoras. Pero Valeria, que ahora conocía cada una de sus máscaras, podía ver los destellos de frustración y miedo detrás de su fachada. Durante una de las audiencias más esperadas, Martín subió al estrado para testificar contra Emiliano. Su testimonio fue directo y devastador, detallando años de corrupción, engaños y manipulación. Y Emiliano intentó desacreditarlo, pero cada palabra de Martín era respaldada por documentos y pruebas que Cristian había recopilado cuidadosamente. «Señor Montalvo», dijo el abogado de la fiscalía, mirando a Emiliano con firmeza, «las pruebas muestran claramente que utilizó a su esposa, Valeria Montalvo, como una herramienta para encubrir sus crímenes. ¿Qué tiene que decir al respecto?» Emiliano, con su acostumbrada habilidad para improvisar, sonrió levemente. «Mi relación con Valeria siempre fue basada en confianza y amor. Cualquier intento de retratarme como alguien que la manipuló es una distorsión de la verdad». Valeria, sentada en el público, sintió una oleada de rabia al escuchar esas palabras, pero en lugar de dejarse llevar por la emoción, respiró profundamente y se mantuvo firme. Sabía que la verdad estaba de su lado. El momento más crucial llegó cuando Valeria fue llamada al estrado, aunque había pasado semanas preparándose con su abogado. El solo hecho de enfrentarse cara a cara con Emiliano le producía un nudo en el estómago. Mientras caminaba hacia el estrado, podía sentir las miradas de todos los presentes sobre ella. «Señora Montalvo», comenzó el abogado de la fiscalía, «¿puede describir su experiencia durante el tiempo en que su esposo llevó a cabo estas actividades ilegales?» Valeria tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de responder. «Durante años, confié ciegamente en Emiliano. Él era mi esposo, mi compañero, y nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Pero poco a poco, comencé a notar cosas que no encajaban, reuniones misteriosas, documentos que no tenían sentido, y finalmente, pruebas concretas de que estaba usando mi nombre para encubrir sus crímenes. Fue devastador descubrir la verdad, pero sabía que no podía quedarme callada». Las palabras de Valeria resonaron en el tribunal. Su voz, aunque cargada de emoción, era firme y decidida. Emiliano la observaba desde su asiento, y por primera vez, su expresión mostraba algo más que arrogancia. Era rabia contenida. Cuando el abogado de la defensa intentó desacreditarla, insinuando que podría haber estado al tanto de las actividades de Emiliano, Valeria respondió con calma: «No hay nada más doloroso que darte cuenta de que la persona en quien más confiabas te ha traicionado de esta manera. Si hubiera sabido lo que estaba haciendo, habría actuado antes». Cristian, sentado en la sala, observaba con orgullo cómo Valeria defendía su verdad. Sabía lo difícil que había sido para ella llegar hasta ese punto, pero también sabía que ese era el momento en que finalmente se liberaba de las cadenas que Emiliano había impuesto en su vida. «Me siento así». Al finalizar el día, la fiscalía presentó las pruebas finales. Grabaciones de Emiliano, planeando su estrategia para culpar a Valeria en caso de que algo saliera mal. Las grabaciones, combinadas con los testimonios de Martín y de Valeria, dejaron al jurado sin dudas sobre la culpabilidad de Emiliano.
Esa noche, Valeria y Christian se encontraron en un pequeño café cercano al tribunal. El ambiente era tranquilo, en contraste con el caos del juicio. Valeria, aunque agotada, parecía más en paz que nunca. «Lo hiciste increíble hoy», dijo Christian, ofreciéndole una sonrisa cálida. «No sé si tienes idea de lo valiente que has sido». Valeria lo miró, sintiendo una oleada de gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti. Has sido mi apoyo en los momentos más difíciles. Nunca voy a olvidar eso». Christian negó con la cabeza. «La fuerza siempre estuvo en ti, Valeria. Yo solo estuve para recordártelo». El juicio continuó por unos días más. Pero el veredicto era inevitable. Emiliano fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Su sentencia fue de varios años en prisión, con pocas posibilidades de apelar. Cuando se anunció el veredicto, Valeria sintió una mezcla de emociones. Había ganado, pero la victoria no era dulce. Sabía que, aunque Emiliano merecía pagar por lo que había hecho, no podía ignorar los recuerdos de los años que compartieron. Sin embargo, esta vez no permitiría que esos sentimientos la definieran. Al salir del tribunal, Valeria se detuvo frente a los periodistas que esperaban ansiosos sus declaraciones. «Hoy se ha hecho justicia», dijo con voz firme. «Pero esto no se trata solo de Emiliano. Es una lección para todos. Nunca debemos permitir que alguien controle nuestras vidas. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Christian la observaba desde una distancia cercana, sabiendo que ese momento marcaba un nuevo comienzo para ella. Valeria ya no era la mujer atrapada en un matrimonio de apariencias. Ahora era alguien libre, fuerte y lista para enfrentar cualquier desafío. La mañana después de que el juicio llegó a su fin, Valeria despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. El peso de las mentiras, las manipulaciones y el control que Emiliano había ejercido sobre su vida finalmente se había desvanecido, aunque sabía que todavía quedaban cicatrices emocionales por sanar. Sentía que el camino hacia su futuro estaba más claro que nunca. Desde la ventana de su nueva casa, Valeria observaba el sol iluminar el vecindario tranquilo. Era un contraste total con la mansión opulenta en la que había vivido, pero esa modestia era justo lo que necesitaba. Este lugar representaba algo más que un hogar. Representaba libertad. Esa misma mañana, Christian llegó temprano, como había prometido. Traía en sus manos 2 tazas de café y una sonrisa cálida que se había convertido en un constante refugio para Valeria. «¿Lista para empezar este nuevo capítulo?», preguntó, extendiéndole una de las tazas. Valeria asintió, tomando un sorbo. «Nunca me había sentido tan lista», respondió con sinceridad. «Por primera vez, siento que puedo decidir quién quiero ser, sin nadie que me diga qué hacer o cómo actuar». Christian se sentó junto a ella en el pequeño comedor, observándola con admiración. «Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Valeria. Solo necesitabas el espacio para encontrarla». A lo largo de las semanas siguientes, Valeria comenzó a redescubrirse. Se inscribió en cursos de arte y escritura, 2 pasiones que había dejado de lado durante su matrimonio con Emiliano. También comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas a ayudar a mujeres en situaciones similares a la suya, utilizando su experiencia para inspirar a otras a salir de relaciones tóxicas. Durante uno de estos eventos, Valeria compartió su historia frente a un grupo de mujeres. Su voz tembló al principio, pero con cada palabra ganó confianza. «Aprendí que la fuerza no siempre se siente en el momento», dijo. «A veces se descubre cuando todo parece perdido. Si yo pude salir adelante, ustedes también pueden». Las ovaciones que siguieron le recordaron a Valeria lo lejos que había llegado. Christian, que estaba entre el público, la miraba con orgullo. Sabía que este era el comienzo de algo grande para ella, y no podía evitar sentirse agradecido por haber sido parte de su transformación. Unos días después, Valeria recibió una carta inesperada. Era de Emiliano. Aunque su primera reacción fue deshacerse de ella, algo en su interior le dijo que debía leerla. Al abrirla, encontró un mensaje que parecía más una confesión que una disculpa. «Valeria, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que, aunque mis acciones no tienen justificación, nunca dejé de admirarte. Fui un cobarde al usar tu confianza y tu amor de la manera en que lo hice. Sé que has encontrado tu camino ahora,
y me alegra saber que estás libre de mi sombra. No espero tu perdón, pero quería decirte que, en medio de todas mis mentiras, el tiempo que pasé contigo fue lo más real que tuve. Espero que encuentres la felicidad que mereces, Emiliano. Valeria dejó la carta sobre la mesa, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque las palabras de Emiliano no podían borrar el daño que había hecho, la carta le dio un cierre que no sabía que necesitaba. Por primera vez, sintió que podía dejar completamente atrás ese capítulo de su vida. Esa noche, mientras cenaba con Christian en un pequeño restaurante local, compartió la noticia. «Recibí una carta de Emiliano», dijo, observando su reacción. No fue una disculpa exactamente, pero creo que era su manera de intentar cerrar las cosas. Christian asintió, colocando su mano sobre la de ella. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Libre», respondió Valeria sin dudar. «Y así. Creo que finalmente puedo seguir adelante sin mirar atrás». Christian sonrió, y en ese momento, algo cambió entre ellos. La conexión que habían construido durante todo el proceso se sentía más fuerte que nunca. Y aunque ninguno lo dijo en palabras, ambos sabían que estaban listos para explorar lo que el futuro les deparaba juntos. Con el tiempo, Valeria transformó su experiencia en algo positivo. Publicó un libro sobre su historia, no solo para compartir su verdad, sino también para inspirar a otros a encontrar su voz. El libro, titulado Renacer, mi camino hacia la libertad, se convirtió en un éxito, y Valeria fue invitada a dar charlas y entrevistas en todo el país. En una de esas charlas, mientras hablaba frente a una audiencia llena de personas que buscaban esperanza, Valeria concluyó con una frase que resumía todo lo que había aprendido. No importa cuán rotos estemos en algún momento, siempre hay una forma de reconstruirnos, de encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad y de convertir nuestras cicatrices en historias de triunfo. Al final del evento, Christian la esperaba con un ramo de flores y una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Juntos salieron hacia la luz del atardecer, listos para comenzar un nuevo capítulo, esta vez marcado por la verdad, la libertad y la promesa de un futuro construido sobre cimientos sólidos.